Hola, muy buenas a todos de nuevo, bienvenidos a mi canal. Hoy, este fin de semana, os traigo otro vídeo y otra vez de una aplicación que llevo mucho tiempo queriendo analizar y que por unas cosas u otras al final nunca os hago el análisis. Y es una de las aplicaciones que, si tenéis un iPad, creo que es fundamental, porque a mi modo de ver es lo más parecido a tener Photoshop en iPad, ¿vale? Y es una aplicación que, si os tuviese que recomendar dos aplicaciones para tener en el iPad, bueno, sería difícil, ¿no? Porque está el Clip Studio ahí, pero os recomendaría Procreate y si os tenéis que dejar dinero, como el Clip Studio es una suscripción anual y eso es un punto en contra, os recomendaría que os hicieseis con esta otra aplicación. ¿Por qué? Porque aparte de para dibujar, sirve para temas de retoque y sobre todo para que podáis exportar vuestros ficheros, bajarles el tamaño en función de vuestras necesidades, incluso redimensionarlo. Entonces, creo que es una aplicación muy compatible con Procreate y realmente la dupla de las dos aplicaciones de Procreate y esta, creo que es lo más parecido a trabajar con un ordenador, sinceramente. Entonces, esta aplicación es una pasada y es Art Studio Pro. Si no habéis oído hablar de ella, echadle un ojo cuando podáis. Es de pago, pero como os digo, merece mucho la pena. Así que empezamos con el análisis y, como siempre, al final del vídeo os haré una recomendación de una cancioncita. Y a ver si os gusta. Así que vamos allá. Bueno, pues vamos a abrir la aplicación para que veáis qué es lo que sale nada más abrirla. Y directamente te sale el dibujo sobre el que estabas actuando anteriormente, ¿vale? Como veréis, aquí tenemos un menú tipo Photoshop y demás. Tenemos aquí para darle a los documentos que tenemos abiertos. Esto es para utilizar el dedo, el dedo como herramienta o no. Yo lo tengo así, solo el pencil. Y luego aquí podemos desplegar este menú, ¿vale? Si queremos dejar la pantalla completa, le damos a este botoncito de aquí y tenemos todo el espacio para dibujar, ¿vale? Así que vamos a empezar un dibujo desde cero. File, New Empty, ¿vale? Como veréis, tenemos para crearla a nuestro gusto, con la resolución que nosotros queramos y el ancho y el largo. No he probado hasta dónde llega, pero entiendo que pasará un poco como con el Clip Studio, que si trabajamos a resoluciones muy altas, pues llegará un momento en que empiece a trabajar peor. Esa es la sensación que me da, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vamos a Preset, ¿vale? Y como siempre, yo en el iPad 8 siempre suelo trabajar con una 4 en 300 puntos por pulgada, que me lo habéis preguntado alguna vez. En el iPad Pro trabajaba con A3 siempre y en el iPad 8 trabajo con A4. Pero bueno, creo que con A4 en 300 puntos por pulgada se pueden sacar luego impresiones bastante grandes, ¿eh? A ver, yo ahora mismo a la gente con la que estoy trabajando se lo estoy mandando en ese tamaño. Y yo creo que se puede imprimir a grandes resoluciones, porque yo he hecho alguno a grandes resoluciones a gran tamaño con esta resolución y este tamaño de documento. Así que bueno, vamos a empezar desde cero, le damos a Create, Preset, y le damos a crear, ¿vale? Bueno, aquí tenemos también para cambiar el tipo de color y demás. Yo siempre lo tengo, no lo toco, ¿vale? En sRGB, en el que te viene por defecto. Y empezamos. Vale, pues se nos abre un documento en blanco desde cero y, como veréis, tenemos aquí una serie de iconos, ¿vale? Vamos a ver primero los iconos de arriba y luego vamos a ver luego esto de aquí, ¿vale? Pues en este de aquí directamente podemos coger el pincel que nosotros queramos, ¿vale? A ver, un segundito. Si le damos aquí, podemos escoger entre varios pinceles. Se pueden importar pinceles. Yo he importado los de Lois, que os voy a dejar el enlace abajo. Son una pasada.
Si no lo conocéis, os voy a dejar en Instagram y las galerías de Lois y el enlace a los pinceles que me compré el otro día y ahora estoy trabajando a full con estos pinceles, son buenísimos. Son pinceles, tienen un acabado así como un poco acuoso y nos permiten jugar con capas de distinta oscuridad y son geniales, ¿vale? Os pondré el enlace abajo. Si le damos aquí, como veréis, los que te vienen de serie pues son los típicos básicos, pens, que son plumas para entintar, pencils, que trabajan muy bien también, y como veis tiene también detección del Apple Pencil, de si lo giramos podemos trabajar como con un lapicero normal, haciendo degradados, ¿vale? Espera, lo voy a poner un poquito más. ¿Veis? Esto no sé si se podrá conseguir con otros lapiceros. Vamos a ver. Luego tenemos para gente que le guste lo del tema de la escritura. Así, ¿vale? Bueno, también tenemos gomas de borrar. Tenemos multitud de para entintar. ¿Veis cómo trabaja de fluido el programa? Es un programa, yo diría que muy serio, o sea, muy serio. O sea, es un programa en el que vais a poder trabajar perfectamente. Perfectamente podríais tener solo esto y prescindir de Procreate. Lo que pasa es que lo que digo siempre, a mí lo que me gusta de Procreate es la sencillez que tiene. Te pierdes un poco más entre las distintas opciones y demás, pero bueno, veréis que es una pasada cómo trabaja el programa, ¿eh? Aquí os estoy haciendo un pequeño ejemplo. ¿Veis? Vamos a ver. Ink Rakes, que es para acabados más sucios en determinados entintados. ¿Veis que arrastra la tinta? Es una pasada. Está genial. Tiene así acabados un poco locos, pues para hacer. Luego tenemos el típico airbrush, el aerógrafo, que como veis trabaja bastante bien, trabaja muy bien, tiene unos acabados perfectos. Luego para pintura tenemos pues las típicas brochas, el guaché. Fijaos qué gozada, ¿eh? Voy a hacer un dibujo con esto, chicos. Algún día os voy a hacer un dibujo y lo vamos a analizar bien esta aplicación. Es una pasada. Fijaos que ha acabado tan bonito. Esta es una de verdad, os la recomiendo. O sea, es una aplicación que sí que os recomiendo, pero vamos, encarecidamente. Si tenéis... Fijaos cómo arrastro la pintura, ¿eh? Esto lo estoy logrando con la sensibilidad de la presión. ¿Veis? Una vez doy la pincelada, si no la acabo, puedo seguir extendiendo pintura. Pues imaginaos esto para acabados de dibujo, es una pasada. Lo tengo que utilizar para hacer. Yo siempre que hago encargos utilizo Procreate porque al fin y al cabo es la aplicación con la que llevo más tiempo trabajando con el iPad, la que conozco mejor y la que hago más rápido. Pero alguno de estos dibujos que hago yo para mí, voy a hacerlo con esto, porque es que es una maravilla. Estoy analizándola para vosotros y nunca la había utilizado para colorear ni para dibujar y estoy alucinando, sinceramente. Fijaos, o sea, mola un montón. Yo la utilizo sobre todo para rescalar imágenes, ya os digo, o sea, le doy una aplicación bastante pequeña. Pero bueno, ahora vamos a ver todas las posibilidades que tiene, ¿vale? Bueno, estas son las que me he bajado de Lois. Vamos a utilizar el Oil Paint, el óleo. Vamos a mezclar colores con el óleo, a ver qué tal.
no mezcla. El que mezcla es el de Digital Painting, que me ha dejado flipado. Flipado. El Digital Painting es una pasada. Esos pinceles son una pasada, chicos. A ver cómo funciona la acuarela. Vamos a borrar. A ver qué tal funciona la acuarela, que es otra de las cosas que seguro que os interesa. Pues fijaos que ha acabado más natural. Fijaos, ¿eh? No me digáis que no está bien. No tendrá un interface bonito, no será a lo mejor tan intuitivo como el Procreate, pero chicos, de verdad que es súper, súper recomendable, súper recomendable. Y llevo mucho tiempo, ya os digo, mixers, esto es para mezclar pintura, vamos a ver cómo va. Que sabéis que yo está a tope. Yo esto lo utilizo mucho, pues funciona muy bien. A ver. Bueno, esta lo tendría que... A ver. Esta la tendría que analizar bien, lo del tema del mezclado de pintura, porque lo que estoy viendo... Ah, bueno, es que tendré que utilizar... Está el dedo ya. Bueno, también tenemos posibilidad, aquí veis, el dedo y pincel húmedo. A ver cómo actúa el pincel húmedo. Vamos a ver. Pues muy húmedo. Buah, una maravilla, chicos. Estaréis conmigo que es una maravilla, ¿eh? La herramienta de dedo, supongo... A ver, smoothing. Esto también es para mezclar pintura. Esta es la que yo quería, chicos. Smoothing, ¿vale? Esta es la que yo quería. Esta es la mezcla que a mí me gusta. Esta es la mezcla que a mí me gusta. A ver, pero tendría que ver alguna... Esta, por ejemplo, esta me viene a mí fenomenal. Esta es la mezcla que a mí me gusta, chicos. Y además que tengo varios pinceles, así que sería cuestión de probarlos todos, a ver cuál va mejor con mi estilo. Buah. Fenomenal, fenomenal. A ver, impresionismo. Vamos a ver. Bueno, son trazados más, pues eso, como los impresionistas. ¿Veis? Mezcla colores. No sé si lo apreciáis, pero tiene un matiz de mezcla de color en la misma pincelada. Hay marrones, pardos y amarillos en la misma pincelada. Bueno, pues como las pinceladas de los impresionistas. Muy chulo, chicos. Muy, muy chulo. Y bueno, este es, fijaos, para mezclar color, fijaos qué efecto más chulo. Con esto podríamos hacer diabluras en algún dibujito, ¿eh? Con esto podríamos hacer diabluras, tipo cota de malla y cosas así. Está genial, ¿eh? Muy, muy chulo. Vamos a ver. Glow, brillos. Vamos a ver los brillos. Cómo funcionan. Perfecto. Esto también lo tiene Procreate. Y lo clava también, ¿eh? Lo clava. Muy bien. Y vamos a ver, Flick. Es que tiene muchísimas, ¿eh? Tiene muchísimos pinceles. Y aún así se pueden descargar más. Así que... Perfecto. Hair Fleur es piel de pelo, vamos, y pelos directamente. Es una de las herramientas que yo suelo comprar y está genial que te venga ya con el programa. ¿Veis? Para hacer pelos. Esto es para hacer pelo de animal, por ejemplo. Pues muy chulo, chicos. Muy, muy chulo. Texturas, típico también. Vamos a ver si tiene alguna de piedra. Esto es la típica de... A ver. Del agua. Bueno, está más conseguida la del Procreate. A ver... No tiene de piedra, bueno. Abstractos. Bueno, esto ya son las típicas pajaradas, que esto a lo mejor para hacer energías o magias y cosas así. Está muy bien. O humo. Esto para hacer humo también.
Muy buena. Este pincel está muy bien también para hacer texturas. Genial. A ver este. Bueno, estos son los típicos graciosos que luego no utilizo para nada. Vale. Oye, pues en cuanto a pinceles, creo texturizers. Aquí va a haber alguno de roca, ya veréis. Vamos a ver. Uy, me la ha cargado. Espera, ahora. Bueno, para echar para atrás y para echar para adelante, como Procreate, ¿eh? Y si dejamos pulsado, pues perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Otra cosa importante, el gotero también, si pulsamos directamente, nos sale el gotero para coger colores, ¿vale? Así que otro punto a su favor. Bueno, pues vamos a ver. Aquí, como veis, tenemos el gotero, pero bueno, es mejor hacerlo como yo os he dicho. Tenemos opciones de selección. Vamos a colorear, vamos a hacer algo. Vamos a ver. Seleccionamos y podemos, a ver, la selección la podremos, si le damos a Edit, Transform, ¿vale? ¿Veis? Es menos intuitivo. Y directamente pues lo podemos hacer todas las opciones que queramos. Incluso así. No sé, esto es un error que está saliendo, ¿eh? Vamos a ver. No sé por qué sale lo de abajo. Porque eso lo borré antes. Bueno. Puede que sea porque utilicé pintura blanca, no lo sé. No sé por qué sale eso. A ver. Vamos a deseleccionar. Se está volviendo un poco loco esto. Bueno. Vale. Más opciones de selección, a ver. Tenemos el lazo. Transform. Vale, perfecto. Tenemos, a ver, también para distorsionar. Tiene las mismas opciones que Procreate. Está muy bien. Podemos girar. Vale, perfecto. Voltear horizontalmente y verticalmente. Vamos a ver qué más opciones tenemos por aquí. Para deseleccionar le damos ahí, ¿vale? Pues fijar, tenemos también para clonar. A ver, first you have to long press on the... Ah, vale, tienes que presionar, a ver. A ver, no sé muy bien cómo funciona el clonar, a ver. Ah, a lo mejor es en otra... No sé cómo... Sé que tiene clonar, pero no sé cómo clonar. Vamos a ver, dice... primero tienes que presionar de manera continuada en el área que quieres copiar, clonar los píxeles. Puedes clonar píxeles de la presente capa a otra capa. Bueno, eso no si supiese cómo se hace, pues estaría bien, pero no sé muy bien cómo se hace, la verdad. A ver. Ahora. Tienes que presionar con el dedo todo el rato, ¿vale, chicos? Y te clona lo que... Jolín, genial. Vamos a ver, gel, no sé lo que será. First you have to tap and hold on the area you want to gel. Vale, yo creo que es para volverlo a su estado original. A ver. No me detecta bien el pulsar. A ver, ahí, a ver. Es parecido al clonar, no sé muy bien. Será para restituirlo a su estado original. A ver, está procesando. Bueno, no sé muy bien para qué sirve, pero está bien. El lazo magnético, el Magic Wand, esto es para coger solo colores. ¿Veis? Selecciona solo colores. O sea, esto te selecciona en rectángulo. ¿Vale? Te selecciona en elipse, en lazo, en un lazo poligonal que es así. ¿Vale? Y este es el típico
la Magic Wand, o sea, la varita mágica te coge solo el color que tú seleccionas, ¿vale? Así. Más cositas. Vamos a ver, esto es para desenfocar. Entiendo que es para desenfocar. Aunque no veo muy bien cómo actúa, la verdad. No sé por qué no... Y esto se supone que es para enfocar. No sé. No sé, a ver. No logro desenfocarlo mucho. Sí parece que se desenfoca. Se va desenfocando, sí. Poquito a poquito, pero sí desenfoca. Mirad, este está muy bien. A ver, esperad. El Dodge y el Burn, ¿veis? Son efectos que tiene el Photoshop y que no he visto yo en otros programas. Ya veréis, a ver. Vamos a probarlo. A ver cómo funciona. El Dodge. No sé si lo apreciáis en lo rojo. Te quema la imagen. Esto está bien para efectos de fuego, por ejemplo. Y el Burn se supone que la oscurece. Se supone. No lo sé, lo tendría que trabajar más esto. Y la esponja tampoco sé para qué sirve. Tenemos, a ver, tenemos para hacer degradados. Jolín, qué rápido va, chicos. Va muy rápido. Va muy rápido. Entiendo que lo podremos cambiar. A ver. Podremos cambiarlo, supongo, y poner el que nosotros queramos. Pero va súper rápido, chicos. Va súper rápido. Va súper rápido. Muy bien. Vamos a ver qué más cositas tenemos. Podemos añadir texto. Podemos... A ver, esto es para moverla. Y esto es para rotar el lienzo. Pero bueno, eso lo podemos hacer manualmente. El zoom, pues igual. O sea, eso lo podemos hacer gestualmente. Y bueno, para rellenar con textura. Muy bien. Y el cubo normal también lo tenemos. Bucket Film. ¿Vale? Pues... ¿qué más cositas tenemos? Para editar... Vamos, sobre todo... A ver, Fill Special. Bueno, es para rellenar de un solo toque la pantalla. Para imprimir, tenemos opciones de impresión. O sea, está muy bien. Si le podemos conectar una impresora inalámbrica al iPad. Canva Recording. A ver, esto supongo que es para hacer vídeo. Play vídeo, efectivamente. Pero lo tienes que poner desde el principio, ¿vale? O sea, si lo quieres hacer desde la ilustración, quieres tener el vídeo desde el principio, lo tienes que poner directamente Canva Recording desde que abres la aplicación, ¿vale? Editar, para deshacer y todo esto. Transformar, rotar, por si queremos hacerlo en espejo para ver los defectos, que eso lo he explicado en algún vídeo. Tenemos también para la imagen cambiarla de tamaño y también el propio lienzo. Y esto de trim no sé lo que es, lo tendría que explorar. Flip and rotate image, bueno, para rotarlo y demás. Y supongo que esto es para cambiar el modo de color. Aquí tenemos los típicos ajustes de contraste, de niveles, de luz, de saturación y demás. Y también, a ver, shadows y highlights para potenciar, para cambiar las sombras y las luces. Es que es súper completa, chicos. Para la gamma y la exposición. ¿Veis? Tiene más opciones, más de casi de retoque casi fotográfico. Pues está súper, o sea, realmente tiene más ajustes que el Procreate. A ver, Full Saturation. Esto es lo que hemos hablado para colorear las líneas, ¿vale? Que hemos hablado en algún vídeo, lo del balance de color. Genial también. Genial que lo tenga. Y ahora tenemos aquí opciones de capa
para añadir una nueva, para añadir una máscara, para duplicarla, para copiarlas. Esto es para, a ver, esto es para acoplarlas, aunque esto también te vendrá directamente aquí, supongo, sí. Aquí directamente, a ver. Sí, esta de aquí, acoplas, ¿ves? Merge visible. Eso lo que hace es acoplar todas las capas que están viéndose, ¿vale? Para agruparlas también, no sé cómo se... A ver. Select. No sé cómo se agruparán, pero bueno, tiene opciones de agrupar, ¿vale? Aquí. ¿Veis? Ya hemos hecho un grupo de capas. Genial. Vamos a ver, ¿qué más cositas? Estoy como niño con zapatos nuevos, ¿eh? A ver, efectos, vale. Sí que tiene filtros, como el Photoshop también. Y los filtros tenemos pues el desenfoque gaussiano y demás. Esto es Sharpen es enfocado. Edge es para... a ver, un segundito porque no... A ver, ahora. Vamos a ver, filtros. A ver, esto es... Te detecta, ¿veis? Lo que hemos dibujado. Te detecta los bordes. Esto está genial. Más cositas. Te lo convierte en negro. De lujo. A ver, distorsionar. Esto es lo típico de... A ver, sí. De distorsionar la imagen. Aquí me gusta más lo del tema de... Me gusta más... Que no sé si se puede aquí lo de... En Procreate lo de Liquify. Si esto es con estilizados no me gusta tanto, pero bueno. Pinch... Circle Waves... Pues lo típico, vale. Estos están en Photoshop también. Estilizar... Vale. Estos son los típicos de Photoshop, los típicos filtros de Photoshop. Renderizado, a ver, pattern. Lo hace como si fuese una textura. Esto, aberración cromática, que también la tiene en Procreate. Esto es cuestión de ir probando, chicos, pero es que es una aplicación muy potente para tenerla en un iPad. Lo que os digo, yo os lo recomiendo encarecidamente. Vamos a hacer un dibujito muy rápido porque veo que el vídeo se me está yendo de madre. Vamos a ver. Con la de Lois voy a coger. Vamos a hacer una cosita. O con Inking, venga, a ver. Vamos a hacer una cosita rápida para que veáis cómo funciona esto. Va muy fluido, es una gozada, chicos. Es una gozada, o sea, es increíble lo que podemos tener en nuestros iPad, ¿eh? O sea, es brutal. Y este es el iPad, el menos potente de todos. O sea, si aquí va bien, imaginaos cómo irá en un iPad Pro. Es una maravilla, chicos. Es una auténtica maravilla. ¿Qué os parece? Mola, ¿eh? Mola la aplicación. Está muy chula. Bueno, pues si no la tenéis, echadle un ojillo, chicos, porque merece la pena, la verdad. Que nada, voy a ir ya terminando el vídeo, que se me está yendo de madre. Bueno, chicos, pedazo de aplicación que os he traído hoy. La verdad es que es una barbaridad, es una auténtica locura tener esto en el iPad. Y la canción para despedirme que os recomiendo es de Nina Simone y es una canción preciosa, más movidita que las anteriores, que eran demasiado tristonas. Y es My Baby Just Care For Me. Y es una maravilla de canción que espero que os pongan las pilas. Un abrazo a todos, cuidaos mucho, a dibujar. Y antes de compraros una aplicación, no olvidéis veros mis vídeos, ¿vale? Para no gastaros el dinero en mano. Un abrazo a todos, cuidad mucho y a dibujar. Hasta luego.